Pues bien, aquí estamos en este trabajo ahorita que estoy casi terminando y sobre la petición de lluvias por allá en el cerro, allá en la montaña de Guerrero. En Atliaca nos organizamos para subir. Bueno, he tenido esa experiencia ya con la comunidad, ¿no? Y es algo pues que para mí ha sido muy especial, muy impactante, o sea, y muy satisfactorio ver de qué manera se lleva a cabo esta celebración, porque es algo muy profundo, es algo muy natural, muy inspirador ver cómo es que todavía se conserva ese sentimiento legítimo de nuestro pueblo, sincero, profundo, de agradecimiento a la tierra, a la madre que nos da todo, todo lo que necesitamos en esta tierra, ¿no? En este mundo. Y bueno, pues nos inspira, a mí me inspira mucho, o sea, la verdad de esto, ¿no? Y por eso es un homenaje lo que estoy haciendo al interpretar esta ceremonia con esta obra que pues se titula Ostotempan precisamente, ¿no? Y pues bueno, es algo, una obra que dejo y pues se va a ir lejos, pero pues seguimos produciendo sobre este legado que dejaron nuestros antepasados. Es cada 1 de mayo donde la gente pues se organiza, música, danzas, comida, ofrendas, fuegos artificiales, pues es algo completamente diferente a lo que yo he vivido en otras partes, ¿no? Es algo, esto es, pero muy fuerte, que me queda siempre, siempre, siempre eh, recordando esos momentos de concentración, de viaje hacia otros tiempos y para regresar nuevamente hacia acá en donde estoy viviendo actualmente y que, bueno, me está tocando vivir este tiempo, ¿no? Y todavía pues tratando de hacer algo a través del arte, y por eso me da gusto compartir esto y ojalá y se siga conservando y se siga cuidando esta manera tan natural de honrar a la tierra. Y soy Nicolás de Jesús y les agradezco su atención y yo hablo náhuatl, así es que la mezcla soca matilia milaika nanquisto que wino teki vioica niquisquia maca no cacahuas swing que no matiquitoca no centlalilo ne can yalo pantepet wan can tlamanalo can ni totilo wan guagon wan mostla no chiteo no xiña y tictlali. Bueno, ya un poco hablé náhuatl y espero que esto sea pues interesante para los jóvenes, los niños que continuarán esta vida viviendo esa experiencia y reconociendo la importancia de la identidad de nuestras raíces en nuestro pueblo. La Xtlahuica, Juan Timonamiquín.